En 1886, mientras la mayoría del mundo dormía sin electricidad en sus casas y viajaba a caballo, algo extraordinario ocurrió en los Estados Unidos de América. En ese único año calendario, nacieron simultáneamente algunas de las marcas más reconocibles y poderosas de la historia del capitalismo moderno. Coca-Cola, Johnson & Johnson, Sears, Westinghouse Electric. No es una coincidencia. Es la consecuencia directa de una transformación económica y tecnológica sin precedentes que abrió una ventana de oportunidad empresarial que duraría apenas una década. Los Estados Unidos salían de 20 años de reconstrucción post-guerra civil. Las vías del ferrocarril conectaban por primera vez las costas del país. La electricidad comenzaba a iluminar las ciudades, y una clase media urbana hambrienta de productos, servicios y comodidades modernas estaba dispuesta a pagar por todo eso. En los próximos 16 minutos vamos a recorrer los 10 imperios empresariales que nacieron en ese año extraordinario y a entender exactamente qué condiciones históricas hicieron posible este fenómeno único en la historia del mundo. Empecemos con la más icónica de todas, Coca-Cola. El 8 de mayo de 1886, en una farmacia de Atlanta, Georgia, un médico y farmacéutico llamado John Stead Pemberton mezcló por primera vez un jarabe de color caramelo con agua carbonatada. El contexto es fundamental para entender por qué ese día importa. Pemberton era veterano de la guerra civil, había sido herido en batalla y desarrollado dependencia a la morfina. Buscaba crear un remedio medicinal que le ayudara a él y a otros veteranos a superar esa adicción. La primera versión de Coca-Cola se vendió en la farmacia Jacobs de Atlanta a 5 centavos el vaso, anunciada como tónico cerebral y estimulante nervioso. El primer año, Pemberton vendió un promedio de 9 vasos diarios. Los ingresos totales de 1886 fueron $50, con costos de producción de 70. Una pérdida de $20 en el año de fundación de la bebida más vendida de la historia. Pemberton murió en 1888 sin saber lo que había creado. Asa Griggs Candler compró todos los derechos de la fórmula por $2,300 y construyó el imperio. Hoy Coca-Cola está presente en más de 200 países y genera ingresos anuales superiores a $45,000 millones. La lección que nadie menciona es esta. El inventor y el constructor del negocio no siempre son la misma persona, y reconocer cuándo alguien más puede llevar tu idea más lejos que tú es una forma de sabiduría empresarial que la historia valida repetidamente. En ese mismo año, a más de 1,000 kilómetros de Atlanta, en la ciudad de New Brunswick, en el estado de New Jersey, 3 hermanos tomaban una decisión que cambiaría la medicina del siglo XX. Robert Wood Johnson, James Wood Johnson y Edward Mead Johnson fundaron Johnson & Johnson en 1886 con una misión concreta: fabricar materiales de curación estériles y listos para usar para médicos y pacientes. El contexto era de urgencia real. La teoría germinal de Louis Pasteur, publicada décadas antes, apenas comenzaba a penetrar en la práctica médica americana. Las cirugías se realizaban sin anestesia adecuada y con instrumentos sin esterilizar. Las infecciones postoperatorias mataban más pacientes que las propias intervenciones. Johnson & Johnson fue la primera empresa en producir en masa materiales quirúrgicos estériles, envueltos individualmente, listos para abrir y usar directamente. En 1888 publicaron el primer manual de primeros auxilios de la historia, distribuido gratuitamente a ferroviarios y personal médico de campo. Esa decisión de educar al mercado antes de venderle fue la estrategia de marketing más avanzada de su época. Hoy Johnson & Johnson es una corporación con ingresos anuales superiores a $90,000 millones y opera en sectores que van desde el consumo masivo hasta los dispositivos médicos de última generación. Todo comenzó con la obsesión de 3 hermanos por evitar que las heridas se infectaran. Si la historia de J&J te parece notable,
La de Sears tiene un sabor completamente diferente. Richard Warren. Sears era un agente de telégrafos de 23 años en la pequeña estación ferroviaria de North Redwood, Minnesota. En 1886 recibió un envío de relojes de bolsillo que un joyero local se había negado a aceptar. Sears negoció directamente con el fabricante, compró los relojes y los revendió a otros agentes ferroviarios a lo largo de la línea telegráfica, ganando una comisión de cada venta. En 6 meses había ganado suficiente dinero para mudarse a Chicago y fundar R.W. Sears Watch Company. Al año siguiente se asoció con Alva Roebuck para crear el catálogo de ventas por correo que se convertiría en la mayor innovación del retail del siglo XIX. El catálogo de Sears fue el primer sistema de venta a distancia masiva de la historia americana, el equivalente del comercio electrónico en la era del telégrafo. En 1907, Sears era la empresa más grande del mundo en ventas al por menor. Un agente de telégrafos de 23 años, que aprovechó una carga de relojes rechazados para entender que el mercado rural americano tenía un enorme problema de acceso a productos y que él podía resolverlo desde una hoja de papel impresa. Llegamos al punto intermedio de este recorrido histórico y quiero hacer una pausa contigo. Si este video te está ayudando a ver el año 1886 de una manera completamente nueva, dale like ahora. Ese gesto simple hace que el algoritmo de YouTube lleve este contenido a más personas curiosas sobre la historia empresarial. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo en este momento y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas empresas te sorprendió más encontrar en la lista de 1886? Escríbelo abajo, te leo personalmente. Continuemos con George Westinghouse. En 1886, mientras Thomas Edison dominaba el debate sobre la electrificación americana con su sistema de corriente continua, un ingeniero e inventor de 40 años, llamado George Westinghouse, fundó Westinghouse Electric Company en Pittsburgh. Westinghouse apostó por la corriente alterna, el sistema desarrollado por Nikola Tesla, que permitía transmitir electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas. Edison atacó públicamente a Westinghouse en periódicos y demostraciones públicas, llegando incluso a electrocutar animales con corriente alterna para demostrar que era peligrosa. La Guerra de las Corrientes fue uno de los mayores enfrentamientos empresariales y tecnológicos del siglo XIX. Westinghouse ganó. En 1893, su empresa iluminó la Exposición Universal de Chicago con 100,000 bombillas de corriente alterna, el mayor espectáculo de luz artificial que el mundo había visto hasta entonces. La corriente alterna es hoy el estándar eléctrico global. Sin Westinghouse y Tesla, la infraestructura eléctrica del mundo sería radicalmente diferente. La lección es poderosa. A veces el que tiene razón técnica no gana automáticamente. Ganar requiere demostrar la superioridad de manera tan espectacular y pública que ningún argumento contrario pueda sobrevivir. Avanzamos ahora hacia una historia menos conocida, pero igualmente transformadora. Avon. En 1886, David McConnell era un vendedor de libros puerta a puerta en Nueva York. Para atraer a más clientes, especialmente a las amas de casa que constituían su público principal, comenzó a regalar pequeñas muestras de perfume con cada libro vendido. Descubrió rápidamente que las mujeres estaban más interesadas en el perfume que en los libros. Ese mismo año fundó California Perfume Company, que en 1939 cambiaría su nombre a Avon Products. La gran innovación de McConnell no fue el perfume, sino el modelo de negocio. Contrató a mujeres como representantes de ventas independientes, en una época en que el trabajo femenino fuera del hogar era socialmente cuestionado. Fue el primer modelo de venta directa escalable de la historia americana, construido sobre una red de mujeres que vendían a otras mujeres en sus propias casas. A mediados del siglo XX, Avon tenía más de 1 millón de representantes en todo el mundo.
El modelo que hoy conocemos como multinivel o venta directa nació de un vendedor de libros que descubrió que el producto secundario era más valioso que el principal. Aquí viene uno de los casos más fascinantes de todo el año 1886. Eastman Kodak. George Eastman era un empleado de banco en Rochester, Nueva York, con una obsesión por la fotografía. En esa época, fotografiar requería equipamiento de expedición, cámaras del tamaño de un maletín, placas de vidrio frágiles y un laboratorio portátil completo. Eastman pasó años perfeccionando un proceso para fabricar placas fotográficas secas en serie, lo que eliminaba la necesidad del laboratorio en campo. En 1886 patentó el papel fotográfico en rollo y fundó Eastman Dry Plate and Film Company, que luego se convertiría en Kodak. 2 años después, en 1888, lanzó la primera cámara Kodak de mano con el eslogan que se volvería histórico: "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto". Eastman democratizó la fotografía. La llevó de ser una actividad reservada a profesionales con equipamiento costoso a ser una práctica cotidiana de cualquier familia. En su pico, Kodak controlaba el 90% del mercado fotográfico americano. La lección de Eastman es directa: simplificar un proceso complejo hasta que cualquier persona pueda usarlo sin conocimientos previos es la forma más poderosa de crear un mercado masivo desde cero. Sigamos con General Electric. En 1886, Thomas Edison había fundado Edison General Electric 2 años antes, en 1884, pero fue en ese año cuando la empresa comenzó a operar con escala industrial real. Sin embargo, la historia de General Electric, como la conocemos, no está completa sin mencionar la fusión de 1892, cuando Edison General Electric se fusionó con Thomson Houston Electric Company para crear General Electric Corporation. Lo notable es el contexto de 1886. La red de distribución eléctrica de Edison en Manhattan tenía apenas 4 años de existencia y ya alimentaba más de 15,000 bombillas en la isla. El mercado de la electricidad comercial prácticamente no existía antes de ese año, y en menos de una década se había convertido en la industria más transformadora del país. General Electric llegó a ser durante décadas la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo. Todo en el contexto de una ciudad que en 1885 aún usaba principalmente gas para iluminar sus calles. Nos acercamos al tramo final de este año extraordinario. Wells Fargo merece su lugar en esta lista, aunque su fundación formal fue en 1852, porque fue en la década de 1880 cuando la empresa transformó completamente su modelo de negocio del transporte de carga hacia los servicios bancarios y financieros en respuesta directa al boom ferroviario. La expansión del ferrocarril hizo obsoleto el transporte de carga en diligencia. Wells Fargo tuvo que reinventarse como banco de financiamiento ferroviario para sobrevivir. Esa reinvención estratégica en la segunda mitad del siglo XIX convirtió a Wells Fargo en el banco más grande del oeste americano y eventualmente en una de las 4 instituciones bancarias más grandes de los Estados Unidos. Es el mismo patrón que vemos en Nokia, en Samsung. Las empresas más duraderas son las que detectan cuándo su modelo original está siendo superado por el contexto y actúan antes de que el colapso sea inevitable. Cerramos con AT&T, cuya historia en 1886 ilustra perfectamente la dinámica de las ventanas de oportunidad históricas. Alexander Graham Bell había patentado el teléfono en 1876. En 1885, Bell Telephone Company creó American Telephone and Telegraph Company, que en 1886 comenzó a construir la primera red telefónica de larga distancia del mundo, conectando Nueva York con Filadelfia y luego con Chicago. La patente original de Bell expiraba en 1893, lo que significaba que AT&T tenía exactamente 7 años para construir una infraestructura tan extensa
que ningún competidor pudiera replicarla. Eso hicieron. Cuando la patente expiró y aparecieron más de 6,000 operadoras telefónicas competidoras en los Estados Unidos, AT&T ya tenía una red nacional que ninguna podía igualar. En 1913, el gobierno americano investigó su posición dominante y forzó un acuerdo que definió las telecomunicaciones americanas durante 70 años. La lección es la más estratégica de este video. Cuando tienes una ventaja temporal protegida, la única decisión correcta es construir tan rápido y tan profundo que la ventaja se vuelva estructural antes de que expire. Lo que 1886 nos enseña no es que el azar produjo 10 grandes empresas en el mismo año. Lo que nos enseña es que las transformaciones tecnológicas masivas, en ese caso la electrificación, el ferrocarril, la urbanización acelerada y la nueva clase media americana, crean simultáneamente decenas de problemas no resueltos que esperan solución. Pemberton vio que los veteranos necesitaban un tónico. Los hermanos Johnson vieron que las heridas quirúrgicas mataban por infección. Sears vio que los agricultores no tenían acceso a productos. McConnell vio que las mujeres querían perfume pero no podían comprarlo fácilmente. Todos ellos detectaron el mismo fenómeno desde ángulos distintos. Una sociedad en transformación radical genera una demanda sin precedentes de soluciones nuevas. La pregunta que debes hacerte ahora mismo es: ¿cuál es la transformación tecnológica o social que está ocurriendo en tu entorno hoy? ¿Y qué problemas está generando que aún no tienen solución? Porque 1886 no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de saber mirar el momento correcto con los ojos abiertos. Si este video te ha cambiado la forma en que ves la historia empresarial, compártelo con alguien a quien le apasionen los negocios o el emprendimiento. Porque la historia de 1886 no está en ningún libro de texto escolar y merece ser conocida. Si aún no estás suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora. En el próximo video vamos a adentrarnos en un tema completamente diferente: los 10 fundadores más humildes de la historia empresarial moderna, hombres y mujeres que construyeron imperios multimillonarios partiendo de la pobreza absoluta, sin capital, sin contactos y sin estudios universitarios. Una historia que demuestra que la condición de partida nunca ha determinado el destino empresarial. Gracias por estar aquí. El año 1886 sucedió una sola vez, pero sus lecciones se repiten cada vez que el mundo cambia de era.